Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, siervos de Dios. En la Biblia, cuando se habla de siervos de Dios, se refiere a personas que dedican su vida a servir a Dios y a cumplir su voluntad. El término siervos se utiliza en las Sagradas Escrituras para referirse a quienes tienen una relación de obediencia, fidelidad y dedicación a Dios y que han consagrado su vida para hacer lo que a Dios le agrada, negándose a sí mismos para vivir al servicio de Dios. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Conociendo el significado de la palabra siervos de Dios, podemos darnos cuenta que todos los cristianos no viven en realidad como siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Por eso el término siervos de Dios se aplica esencialmente a los hermanos que de veras están consagrados al servicio de Dios y esencialmente a los ministros que son llamados para dedicarse íntegramente a las cosas sagradas. Nehemías 10:29 dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que agradarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. ¿Ven cómo a Moisés se le llama siervo de Dios? ¿Cree usted que todos los integrantes del pueblo eran como Moisés? Igualmente, cuando hablamos de la iglesia, se hace señalamiento particular a los ministros de Dios con este distintivo de siervos. Veamos Tito 1:1 que dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo se presenta como el siervo de Dios. ¿Cree usted que todos eran como el apóstol Pablo? Entonces vemos que el término siervos de Dios se refiere a personas que íntegramente están dedicadas al servicio del Señor y a quienes son útiles en la obra del ministerio, haciendo y sirviendo en todo tiempo al Señor de forma incondicional y sin restricción alguna, sino más bien con entrega total y absoluta. Es decir, que un siervo o sierva de Dios es elegido y apartado entre los demás y de todas las cosas del mundo. ¿Para qué? Para dedicarse exclusivamente a predicar el Evangelio. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así es, llamado y apartado. Así es un siervo de Dios. ¿Y esto qué significa? Que todos los integrantes de la iglesia no son siervos de Dios. Para responder esta pregunta debemos diferenciar a dos tipos de siervos. Número uno, los siervos que son congregantes. Y número dos, los siervos que son ministros. Pues la realidad es que todos los hermanos están llamados para ser servidores de Dios y de Cristo haciendo su voluntad. Efesios 6 y 7 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Ven? Todo integrante de la iglesia, sea varón o mujer, sean pequeños o grandes, sean nuevos o antiguos, todos estamos llamados a servirle al Señor de corazón, haciendo su voluntad y sirviendo de buena voluntad. Es lo que se llama siervos congregantes. Pero los siervos de Dios son ministros, son los que se dedican a tiempo y fuera de tiempo y presiden y asumen la responsabilidad integral de la obra de Dios. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Ven? Aquí el término siervo de Dios es aplicado exclusivamente a los ministros del Señor. Leamos también Hechos 16, el verso 17 que dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Se da cuenta?
Una cosa es ser siervos de Dios como congregantes y otra cosa es ser siervos de Dios como ministros para presidir la iglesia de Jesucristo.